Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un caso, de un fallo muy interesante contra el local comercial Starbucks. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lamentablemente a una persona le roban su computadora mientras se encontraba trabajando en el local comercial ubicado en el barrio de Belgrano, Cabildo 2594, el 8 de febrero del año 2016. Entonces, lo que se va a discutir aquí es si Starbucks tiene responsabilidad o no. Para esto tiene que tener en claro lo que son los elementos de la responsabilidad civil. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso les hice un video sobre el tema. Tiene que estar presentes 4 elementos: el daño, que por supuesto lo está; tiene que haber un sujeto atribuible, que en este caso sería o podría ser Starbucks; y un nexo causal, es decir, que por la conducta, ya sea por haber actuado o en este caso no haber actuado, por omisión, se le haya producido un daño. Un daño como una lesión o un perjuicio, en este caso a sus bienes, a su patrimonio, que sería su computadora. ¿Cuál es la defensa por parte de Starbucks? Dice, bueno, pero el tema es que hay una fractura o un rompimiento del nexo causal por tratarse de un caso fortuito, es decir, se trató de un asalto en el que participó un sujeto armado que despojó violentamente de su computadora y otros elementos de estudios que denunció el muchacho, como ser un pendrive, para luego huir en una motocicleta con un cómplice que lo esperaba a la salida del local. Entonces, ¿cómo se defiende Starbucks? Diciendo, bueno, pero esto claramente es un caso fortuito o de fuerza mayor, es decir, un hecho imprevisible o que siendo previsible no se puede evitar. Bueno, aquí esto se podría discutir. Las críticas versan fundamentalmente en que en esta causa no se acreditó el caso fortuito ni se adoptaron medidas para impedir que ocurriera un hecho previsible, no configurándose la fractura del nexo causal alegada y resuelta por el juzgador. Entonces, no se adoptaron medidas como para prevenir esto. Por lo tanto, podríamos decir que Starbucks no obró de buena fe, no obró con cuidado y previsión, e incumplió con el principio de no dañar, alterum non laedere, o el de no perjudicar a otros, que tiene nuestra Constitución Nacional en su artículo 19. Es decir, no hizo nada para prevenir. Por lo tanto, hubo una falla por parte de Starbucks, a mi entender, en cuanto a la prevención del daño. Y obviamente, quien no previene un daño, al no prevenir el daño se termina ocasionando, y quien ocasiona un daño lo debe reparar. Pero la discusión va a estar en si hay un caso fortuito o no hay un caso fortuito. En lo que aquí interesa, resulta conocido por las partes la ocurrencia del asalto a mano armada. Entonces, el hecho que no está controvertido, el hecho de que hubo un asalto. El punto de discusión es, ¿hay caso fortuito para Starbucks? No hay caso fortuito como un hecho imprevisible, un hecho que se podía prever. Más en la República Argentina se roba constantemente, es decir, esto no ocurrió en un país donde casi no hay robos. Por lo tanto, no se puede hablar de un caso fortuito, de un hecho que no se puede prever. Tal como se desprende el de las constancias de esta causa penal, ¿no? De robo con armas. El tenor de los agravios y las particularidades puestas de relieve autorizan a efectuar una referencia respecto del sistema legal aplicable en la especie, para ponderar, es decir, establecer si el robo perpetrado puede tener el alcance de caso fortuito o fuerza mayor, con el nuevo código son equivalentes, constituyéndose en una circunstancia eximente de la responsabilidad en los términos de los artículos 1724, 30, 1730, 1731 y 33 y concordantes del Código Civil y Comercial. Es decir, hay que analizar si esta circunstancia exime de responsabilidad a Starbucks o no. Así las cosas, lo primero que hay que hacer es tenerse en cuenta que se impone que el nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 1375, dispone lo siguiente: establecimientos y locales asimilables. Las normas de esta sección
depósito necesario, se aplican en los hospitales, sanatorios, casas de salud y deportes, restaurantes, de ahí entraría, aunque uno dijera, bueno, restaurantes, confitería, cafetería, garage, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que prestan sus servicios a título oneroso. Bueno, si no entra como restaurante, entraría como otro establecimiento similar que presta sus servicios a título oneroso, porque hay que pagar por ellos. Algún despierto, un abogado de Starbucks diría, bueno, pero esto viola el principio de legalidad, porque ¿qué es otro establecimiento similar? No está diciendo confitería, bar. Bueno, esto obviamente es discutible. Con esta modificación hay un verdadero cambio con respecto al régimen anterior, porque el Código Civil derogado de Vélez, en su artículo 2002-33, disponía que la responsabilidad impuesta a los posaderos no se aplica a los administradores de fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos semejantes, ni respecto de los viajeros que entren en sus posadas sin alojarse en ellas. Entonces, el Código de Vélez quitaba esta responsabilidad. Pero con este nuevo código, esto no está. Por lo tanto, todo lo que no está prohibido está permitido, nos dice el 19 infine. Entonces, si no hay una ley que lo prohíbe, se podría reclamar esto. Bueno, después hay una nota siguiendo a Aubry y Rowe, que son aquellas personalidades internacionales en las que, junto con Savigny, Vélez se basó para efectuar el código, ¿no? Y yo decía, una persona, por ejemplo, que va a un café no tiene la necesidad de llevar consigo una bolsa de dinero ni sacar su reloj y ponerlo en la mesa. Bueno, cosas discutibles, ¿no? Después se hace una interpretación histórica, no viene al caso, vamos a saltear esta parte. Pero bueno, la nueva regulación legal extiende las normas hacia los establecimientos enumerados en el artículo 1375. De ello resulta que esos establecimientos, en lo que importa o concierne a la responsabilidad de sus propietarios, se rigen por las disposiciones que regulan la responsabilidad del hotelero por pérdida o daño en los efectos introducidos en el hotel por el viajero. Teniendo después en cuenta la expresa remisión que hace la norma, entonces se aplica la analogía, se aplica lo mismo que rige para la responsabilidad del hotelero. Corresponde ahora practicar algunas precisiones respecto a la responsabilidad del hotelero, la cual se halla contemplada en los artículos 1369 a 1374 del Código Civil y Comercial. Bueno, vamos a saltear esta parte, pero estos artículos van a regular la responsabilidad. Respecto al régimen especial de estos, como se ha dicho, que reside en la profesionalidad del hotelero, con nuestro caso explotador de las entidades a las que hace referencia el artículo 1375, de modo que debe asumir una serie de riesgos previsibles derivados de la actividad que desarrolla. Dentro de esos riesgos va a estar obviamente el hecho de sufrir algún ataque contra la seguridad de las personas o de sus cosas, obviamente. Conforme ello, el código establece una responsabilidad de carácter objetivo basada en el factor de atribución garantía, que tiene ciertos límites cuando se trata de daños o pérdidas sufridos en los efectos de gran valor. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, quiere decir que no importa si hay culpa o dolo por parte de, en este caso, Starbucks, sino que va a responder por tratarse de una actividad riesgosa o peligrosa. A eso apunta, ¿no? La antigua responsabilidad del 1113 del Código de Vélez. Bueno, sigue entonces. Dice uno de los jueces, dice, en mi opinión, cercana a la del autor que cita, que es Ricardo Lorenzetti, dice, el factor de atribución no es la garantía, sino el riesgo de la empresa. El factor de atribución es justamente uno de los elementos de la responsabilidad civil. Así pues, puede sostenerse que en atención al contenido imperativo de la mayoría de las previsiones contenidas en el código respecto a este tipo de responsabilidad, cuando hablamos de contenido imperativo quiere decir que las partes no pueden salirse de ellas, no pueden apartarse de sus disposiciones y que lo que se establece es de cumplimiento obligatorio, se tiene que cumplir a rajatabla. El umbral protectorio de la ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor 24240, resulta garantizado y en algunos aspectos superado.
Como se dijo, solo se va a eximir de responder por el caso fortuito o fuerza mayor eximentes que ahora están asimilados y se tratan en forma unificada según la previsión del artículo 1730. Dicho eximente de caso fortuito o fuerza mayor solamente se puede invocar, es decir, que la parte lo va a poder traer o alegar como fundamento de su defensa, si se refiere a un hecho que no ha podido ser previsto o que siendo previsto no se pueda evitar. Ahora, ¿un robo se puede prever? Sí. ¿Y un robo se puede evitar? Sí. Poniendo personal de seguridad, policía o custodios o lo que fuere en el lugar. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Pero como la propia norma lo determina, siempre que sea ajeno a la actividad hotelera. Ello importa ratificar la directiva general contenida en el artículo 1733, inciso E, en el sentido de que el caso fortuito no opera como eximente de responsabilidad cuando constituye una contingencia propia del riesgo o de la cosa o actividad. Entonces, en ese caso no, pero este caso puntual no constituiría una contingencia propia del riesgo de la cosa o de la actividad. Justamente un servicio de bar o cafetería o restaurante. Bueno, y hay que tener en cuenta la consagración con la reforma del año 94 de los derechos del consumidor y el artículo 42 que recoge parte de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 4, 8 bis, etc. Que nos habla justamente de la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. Entonces, no responder sería ir en contra del interés económico del consumidor y no brindarle un trato digno y equitativo. Aclarado el marco normativo que corresponde aplicar en la especie, por la expresada referencia que actualmente hace el artículo 1375, el crido, lo más importante o fundamental de la cuestión, se centra en vislumbrar, es decir, hay que razonar, tener en cuenta si los acontecimientos por los que se reclama, en este caso, configuran un casus con los alcances ahora estipulados en el actual sistema, que como habilite, como se ha hecho en la instancia de grado, la exoneración de responsabilidad del accionado. Entonces, con la reforma del código, si esto pasa en el 2016, cambia y aplicaría el nuevo código y no el código de Vélez. Bueno, luego hace un relato de qué fue lo que pasó, lo que le dijo el delincuente. Para que en este supuesto el caso fortuito opere como ruptura el nexo causal, debe tratarse un hecho imprevisible o inevitable ajeno a la actividad desarrollada por la demandada, o al menos se tiene que probar de alguna manera que se trató de un hecho prácticamente imposible de prever o de evitar a pesar de que se adoptasen las medidas de prevención que las circunstancias exigían. Entonces, lo que tiene que probar es que en un hecho imprevisible o que si era previsible no se podía evitar aún cuando se hubiese obrado con la mayor de las diligencias, aun cuando se hubiese obrado de buena fe, con cuidado y previsión, con la diligencia debida o esperada, esto no se hubiese podido evitar. Los asaltos a mano armada son previsibles y lamentablemente ocurren cada vez con más frecuencia en locales a la calle, por lo que cabe preguntarse si este caso era evitable. No hay duda alguna de que esto ocurre cada vez más seguido y se ha potenciado aún más con la pandemia. Bueno, del propio relato del actor blindado en sede penal, como de su compañero de facultad, da cuenta que la irrupción del delincuente fue sorpresiva y violenta. Bueno, con el relato de cómo fue toda esta situación. En este punto cabe precisar que ha sido suprimida la referencia que contenía la regulación anterior en el sentido de que el robo con armas o por escalamiento que no pudiese resistir el hotelero constituye caso fortuito. Entonces hace una referencia, una analogía al hotelero. Aplica la misma disposición que para el rubro hotelero. Pero se suprimió ese eximente o esa falta de responsabilidad. Esto implica que las circunstancias mencionadas constituirían solo eximentes si pueden ser calificadas según la regla general,
como un caso fortuito o fuerza mayor, ajenos a la actividad llevada a cabo, que esto es lo que se va a discutir. En general se considera que el empresario debe adoptar medidas de seguridad y prevención necesarias en función de su actividad. Entonces tiene que haber un deber de seguridad que tiene que garantizar, en este caso, Starbucks. ¿Garantizó ese deber de seguridad? No. Los jueces entienden que no y yo entiendo que tampoco. ¿De qué manera? Controlando el correcto funcionamiento de los mecanismos de seguridad implementados y la capacitación del personal en que delega la efectiva vigilancia, en cuyo contexto la sustracción de los bienes depositados, aun cuando se hubiese llevado a cabo a mano armada, no puede considerarse imprevisible, más aún en atención a la reiteración con la que se suele cometer la modalidad delictiva, y cita otro precedente, Omega Cup de Seguros contra OSME. Bueno, entonces esto no era un resultado extraño o imprevisible que el titular de este tipo de actividades que se beneficia con la explotación de dichos comercios obviamente tiene que contratar un seguro frente a todo riesgo a los fines de evitar inconvenientes de índole económica. Entonces, si no contrató un seguro, no obró de buena fe, ocasionó un daño y no hizo todo, no tomó todas las medidas que tenía que tomar. En consecuencia, propongo al acuerdo revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda interpuesta por Josué Nahum Elías contra Starbucks, con costas de ambas instancias a la demandada. En consecuencia, si mi voto es compartido, trataré los reclamos efectuados por la actora. Luego, bueno, se va a hablar acerca del daño emergente, va a pedir lo que tiene que ver con daño emergente, va a citar un precedente contra Garbarino, va a haber daño y tratamiento psicológico, también se va a evaluar eso, daño moral, todo aquello que excede lo patrimonial, daño punitivo del 52 bis, que es cuando hay un incumplimiento grave, pero esto recordemos que tiene que haber culpa o dolo, sí o sí. Tiene que haber responsabilidad subjetiva para hablar siempre de daño punitivo. Así que atención con esto. También se discutió aquí el tema del daño punitivo del 52 bis. Y por último, los intereses y costas. Por eso se revoca la sentencia y se condena a Starbucks a abonar la suma de 112.499 pesos dentro del término de 10 días bajo apercibimiento de ejecución, y se imponen las costas a la demandada en su condición de vencida. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.